La prisión de Ban Quang, Tailandia. 117 Village número 3, Nonthaburi Road 1, subdistrito de Suan Yai, distrito de Mueang Nonthaburi, provincia de Nonthaburi. Mejor no tener que dar esta dirección a un taxista de Bangkok. Son las señas de la prisión central de Ban Quang, una de las cárceles más peligrosas del mundo y el presidio en el que no querría acabar Daniel Sancho si es condenado. Esta cárcel está situada a unos 7 kilómetros al norte de Bangkok, en la ribera del río Chao Phraya, a su paso por la provincia de Nonthaburi. Es la prisión que ocupan los condenados a muerte y sentenciados a largas condenas, sobre todo por delitos de narcotráfico. Paradójico. Justo al lado del edificio está el templo de Ban Phraek Thai. El Hilton o el Gran Tigre. El centro penitenciario es conocido como el Hilton por una miniserie homónima australiana. Pura ironía, las de Ban Quang son celdas de unos 4 metros cuadrados con entre 8 y 10 presos cada una. Pero los reos se refieren a ella más bien como el Gran Tigre, por la manera en la que devora a sus presos. Nada más plantar un pie, me pusieron cadenas. No las que se ven en la televisión. Estas pesan 4 kilos y fueron aplastadas a mis tobillos por los oficiales a martillazos, narró Colin Martin en su libro autobiográfico, Bienvenido al infierno. La lucha por la vida de un hombre en el Hilton de Bangkok. Sabe de lo que habla. Pasó una década en la prisión. 8.000 presos en una cárcel para 3.500. Libros y documentales han descrito la dureza del Bangkok Hilton. En ellos se recogen denuncias de torturas, abuso de poder y corrupción de los guardias. La situación ha sido señalada por organizaciones de derechos humanos y a sus peticiones les han sucedido incumplidas promesas de sucesivas administraciones de mejorar las condiciones. La prisión está, por ejemplo, en la lista de vigilancia de Amnistía Internacional. Los presos están hacinados. A veces hay decenas o incluso centenares de presos en una sola celda. Hasta 2013 los presos llevaban grilletes, no para que no se movieran, sino para que no corrieran o pegaran patadas, contaba hace un año Adrián Foncillas, corresponsal en Tailandia. Ban Quang alberga más de 8.000 presos cuando fue construida con capacidad para 3.500 presos. Mejor en Koh Samui, el acuerdo que Exteriores y la Embajada buscan en Bangkok permitiría que Daniel Sancho siguiera los pasos de Carlos Alcañiz, otro preso español condenado por asesinato. Él fue trasladado a la cárcel de Koh Samui, en la que se encuentra Sancho desde agosto de 2023. No tuvo la misma suerte Artur Segarra. Este español que secuestró, torturó y descuartizó a David Bernat sigue cumpliendo su condena en Bangkok Ban Quang. Una ducha al mes. No solo hay violencia a diario entre los presos, sino que los problemas sanitarios están a la orden del día. En esta cárcel los internos apenas tienen derecho a una ducha al mes y el sistema de agua no está en buen estado, por lo que proliferan las enfermedades con mayor facilidad. Además, la comida es escasa y de mala calidad. En Ban Quang, los presos mueren repetidamente por causas inexplicables, algunas violentas, pero no solo. En 2009 hubo un brote de peste porcina que mató a varios reos, según ha contado Gary Graham Jones, interno británico que escribía un blog desde la cárcel. Si no tienes dinero, morirás antes. No, lo mejor será que Sancho, en caso de ser condenado, no acabe en este Hilton, una prisión en la que, si no tienes dinero, morirás antes. Tienes que pagarte hasta el propio traje de presidiario. Alguien desde fuera tiene que pagarte la comida. Es un sitio muy peligroso, afirma Cocho. Tanto es así que las embajadas de los Estados miembros de la Unión Europea suelen asegurarse de que sus nacionales condenados reciban vitaminas y alimentos suplementarios para mantenerlos con vida. Todo ello ocurre pese a la vigilancia, porque en toda la prisión hay instaladas cámaras web. Los presos condenados a muerte, un centenar, están vigilados por cámaras las 24 horas del día. La prisión de San Pedro, Bolivia. Han pasado 20 años desde que la caótica prisión de San Pedro en Bolivia se convirtió en una atracción turística. Un lugar donde varios mochileros permanecieron por semanas y compartieron con los presos. La historia fue inmortalizada en el bestseller Marching Powder y ahora el protagonista del libro, un ex recluso, y el autor han vuelto a la prisión para la filmación de un nuevo documental. Thomas McFadden dice que regresar a su antigua celda lo asustó. Pero siempre quise regresar a Bolivia y siempre hubo una fuerte conexión entre Rusty y yo.
Todo comenzó en 1996, cuando McFadden, un británico originario de Tanzania, fue atrapado con cocaína en el aeropuerto de El Alto, que sirve a La Paz. Fue encarcelado en un lugar que encontró más parecido a una pequeña ciudad que a una prisión. La prisión de San Pedro fue un intento fallido de penal de régimen abierto para favorecer la reinserción de los reclusos en la sociedad en un país donde las penitenciarías solían ser y son un infierno. Tanto el manejo de la prisión como la vida en ella eran totalmente atípicos. Se esperaba que los reclusos se ganaran la vida y compraran sus celdas como si fueran bienes raíces. Había una escuela primaria para los niños de los reos, que podían vivir con ellos, y la más notable sorpresa, contaba con una fábrica de cocaína, droga que se traficaba en el lugar. Pensé, ¿qué es este lugar? Incluso tuve que pagarme el taxi para llegar allí, recuerda hoy Thomas McFadden. Tras su liberación en 2000, esos días quedaron atrás y hoy es un granjero que cría pollos en Tanzania. Sin embargo, la amistad que surgió con su hermano Rusty le cambió la vida y trascendió el tiempo y la distancia. Incluso llamó a uno de sus hijos en su honor. Su inusual relación comenzó cuando el Young se unió a un tour ilegal por la prisión que el preso realizaba para mochileros extranjeros desde 1997 hasta su liberación. Se había corrido la voz por los albergues locales de que había un recluso que hablaba inglés, dispuesto a mostrarle a los visitantes este extraño microcosmos. Ubicada en el corazón de La Paz, la prisión se convirtió en una atracción turística que figuraba en las guías Lonely Planet. Los viajeros pagaban una entrada y, en algunos casos, optaban por quedarse durante semanas, compartiendo con los reclusos. Escándalos puertas adentro. La prisión de San Pedro sigue activa, a pesar de que ha habido varios planes para cerrarla. Durante años, sus giras fueron un secreto a voces, pero un día en 2009, un equipo de televisión local llegó para filmar a un político encerrado en su interior. Mientras esperaban en la plaza, los camarógrafos grabaron un flujo constante de turistas. Imágenes en mano, la prensa boliviana publicó la historia. La principal preocupación local, eso sí, no fueron los turistas, sino la presunta corrupción de las autoridades, que se creía recortaban un porcentaje de los beneficios de las visitas. Tras el escándalo, se revocó el derecho a visita de los prisioneros, lo que causó un motín y unos 80 niños fueron evacuados. En 2013, la historia se volvió aún más oscura cuando se difundió la noticia de que una niña de 12 años había quedado embarazada dentro de la cárcel, tras una supuesta violación por parte de su padre encarcelado y otros hombres. Las ONG enfocadas en la protección de la infancia pidieron la prohibición de que niños vivan en su interior. Hoy en día los mochileros deben optar por tours más tradicionales, fuera de los muros de la prisión, porque las visitas masivas a la cárcel ya no son posibles. Pero hay un tour a pie pasa por fuera y cuenta la historia de Marching Powder. Cuando Rusty Young y Thomas McFadden regresaron a la prisión para el documental Wildlands, se encontraron con uno de esos grupos de turistas y se colaron con ellos, de incógnito. Siguen cometiendo errores, así que no pude dejar de hacer preguntas inteligentes, dice Young. Eventualmente un viajero irlandés que acababa de leer el libro reconoció a la pareja. Él susurró, «Tú eres Rusty y tú eres Thomas», y nos fuimos juntos a tomar una cerveza. En el 2000 ambos viajaron a Colombia, después de la liberación de McFadden. Encontraron trabajo como profesores de inglés y escribieron el libro, que se convirtió en un éxito de ventas de The New York Times. Thomas se trasladó a Tanzania y Rusty regresó a Australia, donde escribió su segundo libro. Su novela Colombiano, sobre un adolescente que se ve envuelto en una organización terrorista colombiana, será presentada este año. El documental Wildlands utiliza su historia en la cárcel de San Pedro como una plataforma para explorar todas las facetas del tráfico de drogas e incluye entrevistas con exagentes de la policía encubiertos y un asesino que era uno de los hombres de confianza del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Pero el tan esperado largometraje basado en el libro aún puede estar a años de distancia. Los derechos fueron adquiridos por la productora de Brad Pitt, pero ya expiraron. El director de Narcos, José Padilla, ha estado vinculado al guión y los actores Don Cheadle y luego Chiwetel Ejiofor expresaron su interés en interpretar a Thomas McFadden, pero la película aún no comenzó a producirse.